Antropológicas y de administración de Tiwanaku, continuamos con nuestro ciclo de conferencias a nivel internacional, el cual está siendo organizado por el CIAT, aprovechando esta coyuntura que es realmente muy controversial, y nosotros desde el CIAT lo que queremos es hacer llegar a sus hogares para que ustedes puedan escuchar directamente de los actores, quienes han investigado en los distintos lugares, tanto en la capital, en el entorno regional. Estamos hablando de valles interandinos, así como también de la costa, a quienes hemos tenido el placer de escuchar y de aprender muchísimo más acerca de lo que es la cultura tiwanaku. Hoy y en esta ocasión tenemos el placer de contar con una de las investigadoras bolivianas que ha hecho su investigación en el Valle de Coni y que realmente es muy significativo para nosotros, considerando de que el mismo Valle de la Paz, así como también el Valle de Coni, en el momento que estamos hablando de la coyuntura y también en el momento del periodo Tiwanaku, ¿qué hacían estos lugares? ¿Cuál era la relación entre Tiwanaku y estos espacios? Y justamente nos estará hablando acerca de esa temática la doctora María Soledad Fernández, a quien permítanme presentar su hoja de vida. Ella es licenciada en Arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés. También hizo su doctorado en Antropología en la Universidad de Tarapacá. Tiene muchísima experiencia en lo que son los trabajos con equipos multidisciplinarios en la investigación social a nivel de grupos, así como también de las comunidades. Actualmente es curadora a cargo de las colecciones de cerámica, líticos y metales del Museo Nacional hasta la actualidad. Asimismo, su experiencia de investigación tiene trabajos en la Dirección de Culturas de la Gobernación de Cochabamba. Bolivia fue consultora de Hiwasanki en 2013 en el proyecto de descripción, evaluación y diagnóstico preliminar sobre el estado de conservación, investigación, accesibilidad y factores de riesgo de los sitios arqueológicos registrados en el departamento de Cochabamba en Bolivia. Asimismo, el proyecto de diagnóstico, el plan de manejo de los sitios arqueológicos de Ofragía y Cerro Blanco, comuna de Camarones, auspiciado por la Municipalidad de Camarones, Centro de Investigación del Hombre del Desierto, en este caso desde el 2011 y 2012. Asimismo fue la coordinadora del proyecto de diagnóstico y de plan de gestión del sitio Paucará en Copaquilla, auspiciado por el Fondo Regional de Desarrollo de Chile y ejecutado por CONADI como consultora del MAICO Limitada entre 2011 y 2013. También es un profesional que ha aportado muchísimo con el apoyo del proyecto de mecanismo de participación y representación indígena en la región Arica y Parinacota, auspiciado por la CONADI, también como consultora del MAICO Limitada entre 2011 y 2013. También del proyecto de capacitación, gestión y diagnóstico de sitios arqueológicos indígenas de Arica, Parinacota, auspiciado también por CONADI y por la Universidad Santo Tomás en el año 2011. También en el proyecto arqueológico Chachapuma Pachiri, Centro de la Recuperación del Patrimonio Arqueológico de la comunidad Pachiri del lago Titicaca, con Sienta como consultora en el año 2010. Asimismo fue jefe de la Unidad Nacional de Arqueología del Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia entre el año 2009 y 2010. También en el proyecto de puesta en valor del Centro Ceremonial Indígena y traspaso del Centro Ceremonial del Cerro Sombrero a una organización indígena urbana de Arica, auspiciado por CONADI como consultora de Kim Sawara en el año 2009. También como profesional y coorganizador del taller de actualización arqueológica en Bolivia, auspiciado en el proyecto de preservación y conservación de Tiwanaku y la pirámide de Capana, Bolivia, UNESCO, con el apoyo del gobierno de Japón en el año 2009. Asimismo también como profesional técnico de estudios químicos en las estructuras aztecas de Casa Cultural de España, Centro Histórico de México, DFF, en la Universidad Autónoma de México. Con este preámbulo quiero dar la bienvenida, estimada doctora María Soledad Fernández, para que podamos nosotros seguir aprendiendo acerca de nuestra cultura
y su relación interregional en este caso. También quiero, de mi parte, como ex compañero tuyo que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Culturas, muchísimas gracias por aceptar en esta ocasión para compartir todo tu conocimiento, toda tu trayectoria a través de las redes sociales, en este caso del Google Meet, así como también del Facebook institucional. Muy buenas tardes y adelante, doctora. Gracias, Julio. Bueno, muy buenas tardes, noches. Y en esta ocasión se me ha invitado para hablar sobre mi trabajo de licenciatura que se realizó en el Valle de Coni, así que voy a comenzar a compartir mi presentación. Bueno, para los que se pregunten dónde queda Coni, Coni es uno de los valles que conforman la vertiente oriental de los Andes y que está ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, obviamente en la provincia Murillo del departamento de La Paz, en Bolivia. Comprende este pequeño valle, ahí vemos una fotografía aérea, una serie de mesetas y colinas que se encuentran en la ladera inferior del Nevado de Illimani y está conformado por un conjunto de bosques secos, chaparrales, matorrales y tierras erosionadas. La región posee una interesante variedad de niveles altitudinales que influyen en la formación de distintos pisos ecológicos o microrregiones que permiten alternar diferentes cultivos y alcanzar un grado de defensa contra las cosechas perdidas. Los pisos ecológicos que conforman esta región son la puna altoandina, entre 4.200 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, la prepuna, entre 3.900 y 4.100, y la sierra altiplánica o cabecera de valle, entre los 2.700 y los 3.900. Cada uno de estos pisos ecológicos posee una serie de microambientes o unidades topográficas que se diferencian entre sí por las diferentes zonas de vida o ecosistemas que albergan. Y estas unidades topográficas son la zona montañosa, que se caracteriza por cimas relativamente escarpadas de alto relieve, superiores a la cota de 3.500 metros. La zona de terrazas, que se ubica en las laderas montañosas y se caracteriza por ser una zona de relativa pendiente y que actualmente es la zona principal de cultivo. La zona de los pastos, que son pequeñas praderas semiáridas de alta montaña que normalmente rodean la zona montañosa, y las famosas quebradas laterales, que se caracterizan por la presencia de hondonadas formadas por los ríos más pequeños que existen, este caso los ríos Chuvilaya, Jurileque y Anuta. Ojalá puedan ver mi mouse. Las primeras investigaciones arqueológicas que se realizaron en la región, en la época de los 80, coincidieron en señalar que esta área era una área muy importante para la organización espacial y política y económica en épocas prehispánicas. Su importancia parecía haber radicado en que era muy favorable geográficamente porque permitía la conexión entre la ceja de selva y una gran variedad de ecosistemas de valle que facilitaban la intensificación de la agricultura y la extracción de diversos recursos, en este caso metales y tal vez algunas piedras semipreciosas. Esto lo dicen Barragán, Esteves, Huidró Bellido, Ponce y Villamor. A inicios del 2002 se realizó una prospección intensiva que cubría las cotas de 3.000 a 4.300 metros sobre el nivel del mar y abarcaba todos los pisos ecológicos, la puna altoandina, la prepuna y la cabecera de valle. La región estudiada, que se limitó en 45 kilómetros cuadrados, de los cuales se prospectaron en su totalidad 33.5 kilómetros cuadrados, cubriendo el 75% de la zona. Se dejaron a un lado las cimas escarpadas y los espacios que se consideraron inaccesibles. Estas son vistas del Valle de Coni, cuya principal característica, como ya les he dicho, es que está en la ladera inferior del Nevado Illimani. Y esta es una vista más actualizada de cómo está el valle. Verán que las cimas son escarpadas, ustedes pueden ver las terrazas, esta zona de terraceos que abarca desde las cotas más bajas hasta las más altas. Algunas consideraciones teóricas antes de comenzar. Nosotros trabajamos con el periodo Tiahuanaco, pero este periodo fue limitado
cronológicamente a lo que se llamó el periodo Tiahuanacu V. Fue Bennett ya en 1939 el primero que dotó el desarrollo de Tiahuanacu de subdivisiones cronológicas que están basadas en análisis de estilos cerámicos, donde él planteó las nociones de un Tiahuanacu temprano, uno clásico y uno decadente. Sin embargo, la idea de este Tiahuanacu V fue elaborada por Carlos Ponce ya en el 79, y a partir de sus excavaciones y fechados radiocarbónicos en las estructuras de Tiahuanacu, él nos habla de un Tiahuanacu V relacionado con un estadio imperial, ¿no? Cuya característica era un periodo de expansión tipo bélico, caracterizado por el dominio del bronce, que dice. Aunque esta visión influenció a algunos autores, la mayoría de los investigadores enfatizan que sí hubo una expansión importante, pero se ha cuestionado mucho la expansión bélica, es más, se ha dejado de lado, y se habló de colonización. Es el caso de Brougham y Colata, y también investigaciones que tenían como concepto central la idea de los enclaves Tiahuanacu. Es el caso del trabajo de Anderson en Cochabamba, los de Golden en Moquegua, que después cambiaron teóricamente para convertirse en diásporas Tiahuanacu. ¿Ya? Las investigaciones hechas en el núcleo por Janusek han reafinado esta cronología de Tiahuanacu y la dejaron entre los años 800 y 1150 después de Cristo. Y en ese periodo, este autor reconoce que era una época muy importante para Tiahuanacu, donde la élite adoptaba un énfasis exclusivista y apropiativo, en contraste con una política de reciprocidad y de inclusión que se había vivido un periodo antes. Así, es en este espacio donde se crean ambiciosos cambios arquitectónicos en el centro de Tiahuanacu que apuntan a realzar esta posición de la élite. El incremento de control Tiahuanacu sobre ciertas zonas y recursos puede apreciarse en muchos lugares, entre ellos la Isla del Sol con los trabajos de Sedum del 90, Nazacara con los trabajos de Parsinen, Cochabamba con los de Anderson, y también obviamente el famoso Moquegua con los de Goldsey. Sin embargo, la principal muestra de este fenómeno de incremento de control se encuentra en un sitio muy cercano a Tiahuanacu, que es Lucurmata, ¿no? Que sufre un interesante y acusado declive que está causado precisamente por esta estrategia que tenía Tiahuanacu de controlar los campos elevados de Pampa Coani, que tradicionalmente estaban en manos de la élite Lucurmata. Entonces hay una pelea y Lucurmata sufre importantes trastornos internos que hacen que vaya decayendo el sitio en tamaño y en organización. Las condiciones de tensión social que se dan en este periodo, especialmente propiciadas, ¿no? Teóricamente por la élite, también son acusadas por el empiezo de una sequía, ¿no? Que habría comenzado a dejar inútiles los campos elevados alrededor del 1000 después de Cristo y provocarían posteriormente el colapso final de Tiahuanacu, que se expresa en la violenta destrucción del palacio de Putuni y que ha sido registrada por los trabajos de Couture y Sampec. Sin embargo, se reconoce que este proceso de desintegración Tiahuanacu que inicia en este periodo Tiahuanacu V es un proceso gradual y de larga duración, y que este declive comenzaría idealmente en el 800 después de Cristo. Tal vez el proceso más importante que se inicia en este mismo periodo y de manera paralela tiene que ver con las zonas que están fuera del centro de Tiahuanacu y que se registran después como los sitios pacajes temprano. Siguiendo Janusek, el sitio de Tiahuanacu es despoblado gradualmente, ¿no? Y aunque nunca es abandonado totalmente, es posible que la población haya disminuido al 3% de la que se encontraba en el asentamiento durante el apogeo de Tiahuanacu. La dispersión del asentamiento en el valle de Tiahuanacu, con decrecimiento en los sitios, es notoria, especialmente para este periodo denominado pacajes temprano, caracterizado por los trabajos de Albarracín y Matthews, y posteriormente vuelto a retomar con los trabajos de Qatar y con Janusek. Estos cambios son acompañados por fuertes movimientos poblacionales y posiblemente están afiliados a esta idea de la sequía que se está dando, que está trabajada. Y por lo tanto, los sitios que están alrededor comienzan a poblarse, espacios que estaban idealmente vacíos, comienzan a poblarse con estas poblaciones
estos movimientos demográficos que están moviendo y empujando gente. Uno de los poblamientos más notorios que se observa es el del Altiplano Sur, ¿no? Mientras que durante el periodo Tiwanaku, los asentamientos que se están dando en el Altiplano Sur eran sitios muy restringidos a los márgenes del río Desaguadero. Durante el inicio del periodo intermedio temprano, comienza a haber una explosión demográfica en estos espacios. Entonces, se está dando estas grandes migraciones. Es precisamente en este contexto de lo que está pasando en el centro, donde las personas están saliendo poco a poco debido a esta presión política de las élites, esta situación que se está dando y además influenciados por la sequía, que comienzan a poblar otros lugares. Y aquí aparece precisamente el Valle de Coni. Tienen un mapa para poder ver cuáles son los sitios que se han podido registrar durante la prospección que se realizó. La región, por razones logísticas, se dividió en 3 áreas, cada una que está marcada con diferentes tramas. Y en cada una de estas áreas se trabaja de manera independiente para poder abarcar las regiones. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Se encontraron en el área 1 25 sitios, en el área 2 4 y en el área 3 13. Esto nos da un total de 42 sitios que han sido registrados. 13 en la zona montañosa, 23 en la zona de terrazas, 4 en la zona de quebradas laterales y 2 en la zona de pastos. Ninguno de los sitios presentó evidencias de ocupaciones formativas previas. Es decir, no tuvimos material asociado al formativo tardío ni al formativo medio. Por lo tanto, partimos de la idea de que esta zona había sido poblada recién en esa época porque no encontramos población local previa. Por lo menos no hubo materialidad que nosotros pudiéramos encontrar. ¿Cuáles fueron las características de la ocupación? Bueno, en Coni se encontraron dos divisiones que se hicieron, los sitios habitacionales agrícolas, que eran mayores a 2 hectáreas y que estaban normalmente localizados en la zona montañosa. De este grupo de sitios, las características más importantes era principalmente la presencia casi obligatoria de estructuras habitacionales de planta cuadrangular. Además, había asociadas acequias formalizadas y gran material sobre la superficie. Normalmente estamos hablando de sitios que estaban localizados en plataformas que estaban construidas y que actualmente muchas de ellas todavía se siguen utilizando para el cultivo. De este grupo de sitios, los mayores a 2 hectáreas, el más grande es el sitio de Incamarca, que es un sitio que se encuentra localizado al sur del pueblo de Coni, en el cerro conocido como Incamarca, que actualmente cumple una función social y religiosa en la comunidad porque es el Calvario, ¿no? Y es de una serie de actividades religiosas bien importantes dentro de la comunidad. Y está conformado en alrededor de 30 plataformas que se acomodan a la topografía del paisaje y que van desde la base hasta el tope. De estas 30 plataformas, 25 plataformas presentan estructuras o restos de estructuras habitacionales y todavía están de pie algunas cistas, que son cistas de enterramiento. Tenemos algunas vistas para que ustedes puedan ver. Si bien muchas de las estructuras han sido derrubadas porque ahora es un sitio de agricultura intensiva, las plantas cuadrangulares todavía se pueden distinguir y todas estas plataformas que están alrededor del sitio estaban formatizadas, es decir, los muros presentaban aún las piedras que estaban sin cantear. Había espacios donde se había trabajado las acequias que todavía mantenían el mismo estilo arquitectónico de piedras sin cantear, utilizando las piedras más grandes en la base y las más chicas en la parte de encima, y que todavía utilizan y tienen un mantenimiento constante por la gente en la comunidad. Otro de los sitios también importante de la zona fue el sitio de Chulpaloma,
que es un complejo habitacional y agrícola que estaba conformado igual por plataformas y terrazas que rodeaban al cerro por todos los lados. La importancia de este sitio radica en que tenía una importante área abierta, que yo distinguí como una zona de tipo ritual ceremonial, y tenía todavía estructuras contiguas, cuadrangulares, que estaban de pie. Posteriormente, este sitio fue trabajado el 2007 por Villanueva, y él hizo un trabajo bastante interesante en unas excavaciones intensivas que realizó. Así que este es el segundo sitio más importante en la zona. Después ya está Pucarpata, que igual sigue siendo un sitio que está hecho, es un sitio terraceado. Todavía se podía ver algunas cistas. Ha habido un proceso sistemático de huaqueo en muchos de los sitios, porque además son parte de terrenos agrícolas que están actualmente siendo utilizados. Entonces, es muy común que se encuentren cistas abiertas, que muchos de los muros de contención de las terrazas sean constantemente modificados para ampliar algunas zonas o permitir el paso del tractor. Entonces, varios de los sitios se encuentran en constante proceso de cambio interno, ¿no? Entonces son remodificados, pero algunos, todavía mantienen sus características básicas formales, principalmente que tienen que ver con las famosas plataformas en U. Después de este grupo están los sitios habitacionales que son menores a 2 hectáreas y que se encuentran localizados con preferencia en lo que se llaman las zonas de terraza y están asociados directamente a áreas agrícolas que son mayores. Normalmente estos sitios fueron reconocidos porque se tenía material cerámico en superficie que se encontraba disperso, y en algunos casos existía 1 o 2 estructuras. Principalmente tienen que ver con estructuras de enterramiento, cistas. Esta tradición es muy común, ¿no? Enterrar a los muertos dentro de las áreas de cultivo. Entonces, varias de estos sitios habitacionales tenían cistas que habían sido saqueadas y abiertas. Y además también hay la introducción del ganado y del pastoreo, que sigue reutilizando estas zonas que, aunque no tienen casas, son zonas de constante utilización para el ganado. Actualmente, del 2003 hasta ahora, el 2020, porque visité la región hace un par de meses, más del 50% de estos sitios pequeños ya no existen, ¿no? Porque se ha ampliado la población y la cantidad de producción que requieren necesita que los trabajos se hagan por tractor. Entonces, muchas de los terraceos se han aplanado casi en su totalidad para permitir que las áreas puedan ser cultivadas con mucha más facilidad. También los pequeños caminos, porque teníamos muchos caminos que tenían muestras de empedrados, han sido ya ampliados y las piedras se han sacado para permitir que las movilidades puedan circular de manera mucho más expedita, ¿no? Entonces, de los sitios habitacionales de menos de 2 hectáreas prácticamente ya no quedan. Las áreas agrícolas que también están dentro de los patrones de ocupación, que ocupaban prácticamente todas las laderas y que se caracterizaban por estos terraceos, también están sufriendo constantes modificaciones, ¿no? Muchas de las terrazas que yo caminé hace 20 años ya se han ampliado debido a que la han ido uniendo por razones que ya he explicado, así que igual las áreas agrícolas han sufrido un área importante. Actualmente CONI, el sector Illimani que se conoce, es uno de los principales productores de verduras para la ciudad, entonces su producción es intensiva y es constante, ¿no? Además, ellos tienen prácticamente un uso ilimitado del agua porque se benefician de la sequía, ¿no? Que es constante, y la sequía utiliza todos los deshielos del Illimani, así que la zona no carece de agua. Entonces, la agricultura realmente ha sufrido una explosión súper grande. Y aquí están los restos de caminos prehispánicos. Estos caminos todavía se podían ver los empedrados. Actualmente ya no existen. Todo esto se ha ampliado para dar paso a que puedan entrar las movilidades. Eran caminos muy chicos y todavía se podían ver todos estos cimientos de piedra que se contaban, y en algunos espacios todavía estaban disponibles algunos servicios
del camino que tienen que ver con desagües en algunos lugares que se encontraban, ¿no? En la foto de la izquierda todavía se puede ver un pequeño acueducto que se utilizaba para que la parte del camino se inundara, pero de esto ya no queda nada, ¿no? El material que nosotros, que yo hice la recolección, principalmente el grueso de los materiales tenían que ver con ollas y jarras, y muchas de ellas tenían el estilo y el concepto estilístico que se manejaba para el periodo Tiahuanaco. Tenemos estas, que es el famoso estilo Pantini Orange, ¿no? Después tenemos tazones, cuencos y querus que se encontraron de manera constante y en grandes cantidades en todos los sitios. No tengo ningún tipo cerámico identificado en la región que no tenga su correspondiente estilo, su correspondiente forma con el material cerámico que existe en Tiahuanaco. No hay ninguna otra forma, ningún tipo de decoración, algo que no corresponda con lo que se está haciendo en Tiahuanaco. Y de manera, al mismo tiempo que se encontraron estos materiales Tiahuanaco, también estaba el famoso negro sobre naranja o rojo, característico de la tradición Pacajes, ¿no? Se encontraron en las mismas plataformas, en los mismos niveles de recolección superficial que se realizaron. Entonces estaban ocupando como los mismos espacios. En el Valle de Coni, las diferencias de tamaño y función de los asentamientos nos reflejaron, en primer lugar, se planteó un patrón de asentamiento jerárquico que tenía dos niveles, ¿no? El primer nivel era una jerarquía administrativa que involucraba toda la región y que estaba encabezada por el sitio PC11, que es Incamarca, es el primero que vimos, que tenía un tamaño de 15.6 hectáreas. Y el segundo nivel de jerarquía estaba compuesto ya por agrupaciones muchas más agrupaciones que tenían que ver con sitios que se catalogaron como nódulos integradores. Para el tiempo en que se realizó la investigación estaba muy de moda el análisis del rango tamaño, así que como estudiante es lo primero que apliqué. Todos los tamaños de los sitios fueron puestos en este análisis y se supo que nos dio una curva cóncava más bien, no convexa, que nos señalaba que las funciones regionales importantes estaban siendo concentradas en un solo sitio y que había una interacción diferencial del centro primario con un sistema regional mayor, en el cual los asentamientos eran parte de un sistema de asentamientos mucho más grande. En el primer caso, era mucho más obvio para mí que las funciones, obviamente, del sitio, las de tipo administrativo, se estaban concentrando en el sitio de Incamarca. Sin embargo, no podía notar cuál era la interacción diferencial que se daba en un sistema regional mayor, porque no contábamos en ese tiempo con prospecciones en los valles aledaños. Posteriormente, ya se hicieron los trabajos de Cosimo, mucho más adentro, por Caimbaya, los Yungas. Entonces recién pude percibir que realmente estábamos frente a un sistema regional mayor. Para la época cuando hice esto, no existían todavía prospecciones en los valles adyacentes. Entonces yo di por descartada esta posición, pensando que Coni era el centro específico de la articulación de la región, sin contar que estábamos hablando de una articulación mucho, mucho más grande que tenía que ver con la entrada a los Yungas, ¿no? Este es el último mapa que se hizo con relación a los sitios. Pueden ver los sitios más grandes que se encuentran precisamente en el color más oscuro. Y estos sitios están agrupados en como 3 nódulos, estas zonas buffer. Tenemos un sitio central con sus sitios satélite más chicos en cada una de las zonas prospectadas, y esto tenía una clara relación en primer lugar con el actual camino, que es un camino que posiblemente mantuvo una ruta prehispánica que tenía que ver con la entrada hacia los Yungas, ¿no? Entonces, todos estos sitios están asociados a ese camino y
La primera zona, la que tenemos con el sitio PCO11, más allá de estar asociada en el camino, es la más cercana al camino, a la entrada y al ascenso de Lillimani, a la forma en la que actualmente se accede al Lillimani, y que se supone que es la única forma más técnicamente posible, ¿no? Porque el Lillimani no se puede acceder por todas las caras, solo tiene una cara por la cual se puede subir. Entonces, este sitio, el Incamarca, es un sitio que está relacionado con esa entrada. Mucho más arriba, más cercano a las faldas del Lillimani, no he encontrado sitios Tiahuanaco, pero sí hay sitios con características inca que fueron registrados y que bueno, no vienen a la exposición, pero todo este camino, toda esta entrada a Tiahuanaco, toda esa entrada a Lillimani, tiene un montón de sitios, el grueso asociado a los periodos inca, pero cuya ocupación comenzó durante el periodo Tiahuanaco, ¿no? Sin contar que, bueno, en ese tiempo tampoco se hacía, pero hay una relación visual entre el sitio de Incamarca con el Lillimani, de una relación visual así directa. Nunca he hecho análisis de cuencas visuales, pero supongo que va a ser bastante sencillo poder probar esto, ¿no? Aparte de esta situación, el grueso, la cantidad de material que estos sitios podían tener era realmente amplia. Nosotros pudimos recolectar por cantidad de plataforma alrededor de 300 tiestos. En sitios donde había más de 30 o 40 plataformas, la cantidad de material era realmente alta, además por el constante nivel de agricultura que existe y cómo se está trabajando. Entonces los materiales estaban a flor de piel. Con eso también recolectamos material lítico, que en muy pocas cantidades, porque normalmente el grueso del material con los que nosotros estábamos más familiarizados era el material cerámico, así que muy poco puedo decir del material lítico, porque ahí hubo una predisposición como investigadora a recoger cerámica en lugar de líticos, así que los materiales realmente fueron muy pocos. Principalmente había nódulos de cuarcita y algunos artefactos de corte que también estaban hechos específicamente en cuarcita. Después no he recogido mucho más. ¿A qué se concluyó con esto? Bueno, la organización, como la vi en esa época, me hablaba de que CONI estaba en una estructura y bajo una lógica de comunidad diáspora. Es decir, una comunidad que había sido expulsada del centro, ¿no? Y que mantenía una memoria, una visión a la tierra de origen, ¿no? Y que esta memoria era la que evitaba que se rompan los lazos con el centro. Y que estas comunidades tenían una conciencia de grupo y una solidaridad bien fuerte, ¿no? Específicamente que se expresaba en la materialidad que yo estaba encontrando. ¿Y qué era esa materialidad, no? Principalmente era la cerámica, ¿no? Como les dije, yo no he encontrado el 100% del material cerámico recolectado. Tiene una contraparte en el centro de Tiahuanaco, en el área circunlacustre. No tengo nada que sea una forma distinta, un engobe distinto, una iconografía distinta, un color distinto, no existe. Se realizó una comparación bastante sistemática y se fueron cumpliendo y chequeando así como por lista cada uno de estos atributos. Ahora, también hay una utilización de una arquitectura que yo considero está afiliada a Tiahuanaco, específicamente porque es en el periodo 5, donde hay una explosión de construcción de plataformas habitacionales en el centro de Tiahuanaco que se refleja en CONI, y estas estructuras de planta cuadrangular dentro de las habitaciones agrícolas es muy común. Por ejemplo, en Lucurmata era la forma en la que se estaba organizando el sitio, y esa forma es la misma que se repite en CONI, ¿no? Entonces, arquitectónicamente estaban cumpliendo esta parte, sin contar todo el trabajo que tenían que ver con las cistas. Las cistas, estas oquedades que estaban reforzadas con paredes de piedra en el interior y con un anillo
de piedras encima y tapada con una piedra laja. Era la misma forma de enterramiento, la estructura de enterramiento que se estaba utilizando en el área altiplánica. Así que lo que yo planteé a raíz de eso era precisamente que lo que estábamos viviendo eran estas comunidades diásporas que estaban evocando formas de vivir con relación al altiplano. El trabajo que hace Villanueva 3 años después muestra que más allá de que hay unos lazos importantes con Tiahuanaco, existe también una etnogénesis. Hay algunos rasgos que son propios, que se dan dentro de la excavación y que Juan puede ubicarlos mejor, Juan Villanueva, y que tienen que ver también con un trabajo de excavación dentro del sitio. Cuando yo trabajé esto en superficie, pude notar más bien una afiliación constante, fuerte y repentina con el centro, un nivel de vocación. Tanto es esta constante a Tiahuanaco que CONI está dividido en 3 ayllus internos, 3 secciones. La sección más importante es la sección Tiahuanaco, la segunda es la sección Aranzaya y la tercera es la sección Pucarani. Los datos etnográficos de la región que se consideran para 1885 y que fueron recuperados por Rosana Barragán, nos hablan precisamente de varias censos que se hacen a través de la iglesia, donde las personas se identifican el nombre de Tiahuanaco y muchos de sus orígenes con la parte altiplánica. No estamos hablando de regiones muy separadas geográficamente de manera muy amplia, no estamos hablando de regiones que están relativamente cercanas, pero hay todo un imaginario colectivo aún que tiene que ver con Tiahuanaco, ¿no? Entonces hay una evocación constante que hasta ahora se puede prever. Como les digo, uno de los ayllus actuales que está en Tiahuanaco, que está en CONI, es el ayllu de Tiahuanaco, ¿no? Con un claro referente a esta sección dentro del altiplano. La manera más interesante de poder encontrar estas relaciones ha sido también con estas evocaciones de las personas. Sí, con evocaciones que todavía existen en los imaginarios actuales de la comunidad, ¿no? Donde todavía los ayllus siguen siendo, ellos son el ayllu Tiahuanaco y se consideran tiahuanacotas. Así que muchas gracias, ahí vamos. No sé, preguntas, comentarios, críticas. Muchísimas gracias, estimada Soledad. Realmente es para nosotros importante y muy significativo el aprender qué hacía Tiahuanaco en el Valle de CONI. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría transmitir los saludos que te hacen llegar en nuestro medio, como también fuera del país. Primero quisiera saludar a Piedad Champi, que es la conservadora del sitio de Machu Picchu. Saludos desde Tiahuanaco hasta allá. Quisiera hacerte llegar los saludos que te envían desde Buenos Aires, Argentina, México DF, en Jujuy, Argentina, en Cusco, en Arequipa, en Sao Paulo, Brasil, en Quito, Ecuador, en Estados Unidos, en España. Asimismo, en nuestro querido territorio boliviano, te están viendo en Quime, te están viendo en la ciudad de La Paz, te están viendo en la ciudad del Alto, y te saludan, por ejemplo, Renzo Anavi, que está viendo en el sector de Illimani y en CONI, y te manda también saludos desde allá. Asimismo, quiero aprovechar, saludar a través de esta plataforma también en Tiahuanaco para las comunidades, las autoridades originarias. Está siendo transmitida desde el Radio Comunitaria Cultural Tiahuanaco, que está siendo dirigido por el hermano Calixto Cabrera, en la frecuencia 93.5 FM. Un saludo desde acá hasta Tiahuanaco, y que también un fuerte abrazo a todos los que nos siguen en las comunidades de Tiahuanaco. Con esto quiero dar paso a las preguntas que van a llegar tanto en
Facebook institucional como también en el grupo Meet, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook, José Marcial Hernández Soto pregunta, ¿Cone es un tambo de Tiwanaku? No, Cone es una comunidad diáspora, o sea, es una comunidad que surge no en la misma época, surge cuando Tiwanaku está comenzando a despoblarse y mantiene una fuerte ideología con lo que vieron en el altiplano, entonces replican su materialidad de manera constante. Obviamente también considero que aparte es un espacio de apertura y de conexión con la entrada a los yungas. Ese va a ser su principal punto, ¿no? Aparte de ser una comunidad diáspora, está habilitando una ruta de comercio, ¿no? Es parte de una ruta de comercio que está entrando a los yungas, ¿no? Y que de la cual, aparte de los trabajos de Dicósimo, no tenemos todavía muchos detalles de cómo está funcionando. Perfecto. También, o es un tambo, un lugar sagrado para los tiwanacotas. Sí, eso es inevitable dejar de pensar, porque al ser la entrada para el Illimani, la relación que existe en el área altiplánica y en la zona de Tiahuanaco y en el área circunlacustre con el Achachile Illimani es innegable, ¿no? Entonces, es también un lugar que está dando paso a una ritualidad. Posiblemente esta ritualidad se haga mucho más profunda, mucho más, inclusive mucho más controlada con el periodo Inca, pero es con el periodo Tiahuanacu donde toma cuerpo y comienza a hacerse carne. Entonces, la importancia de ser la única entrada ahorita para la ascensión, para el acercamiento al Illimani, le va a dar toda esta configuración ritual que va a tener la región y que es imposible negar, ¿no? Perfecto, doctora María. Seguimos con más preguntas. Aníbal Castillo hace una pregunta y también un comentario, ¿no? Según versiones antiguas, Coni y las comunidades aledañas de toda la región de las estribaciones de Illimani se originaron debido a la vía de comunicación entre la capital del imperio Tiwanacota y la zona de los Yungas, como una vía de provisión de coca. Si nos puedes comentar al respecto, por favor. Los trabajos previos que ya se habían hecho en los 80 de Esteves, que tenían algunos sitios marcados, también hipotéticamente hablaron sobre la coca. Hasta ahorita nosotros no tenemos evidencia para poder decir si realmente estaban sacando o no coca, pero no es algo que está fuera de lo que nosotros podemos imaginar. Es posible que estén sacando eso junto con otro tipo de productos, tal vez el maíz, ¿no? Los cultivos de maíz que están viniendo de esa zona también son amplios, ¿no? La región hasta ahora es una región maicera, entonces el maíz también es uno de los productos que puede estar saliendo, y obviamente la coca, no hay duda, pero todavía no tenemos análisis que puedan decir específicamente qué se está dando. Ahora, también la coca que se ha encontrado en contextos fuera de Tiahuanaco, como los que se han encontrado en Arica, es de la variedad Coroico-Pirincingo, así que están viniendo de la zona de Coroico, que se han encontrado en Arica, por ejemplo. Entonces, todavía no tengo evidencia para decir, pero es una interesante forma de plantearlo. O sea, la región, todos los yungas tenían un montón de recursos, no sabemos cuáles estaban utilizando. Perfecto. Andrea Ríos pregunta lo siguiente, en base a las exposiciones que nos has disertado hoy, entonces, ¿el pueblo de Coni, los comunarios son descendientes tiwanacotas? Ellos se consideran afiliados a Tiahuanaco. Ahora, no dudo que esa región pueda encontrarse con una descendencia, pero no se olviden que ha habido un proceso de colonización, la república que ha reformado las haciendas, entonces no sé qué niveles, pero ideológicamente sí lo son.
ideológicamente son descendientes de Tiahuanaco. Perfecto, muchísimas gracias. Como Vamos dicen, con creo que más los preguntas. tiahuanacotas nacen donde quieren. Bueno, doctora. Alberto Espinosa pregunta lo siguiente. Muchas gracias por la exposición. Dos preguntas. ¿Se tenía alguna conexión entre Palca y Coni? Porque también vi en Palca terrazas que parecen ser muy antiguas. ¿Se tiene algún sitio sagrado de importancia arqueológica en Coni? Muchas gracias y un saludo desde Radio Tiwanaku. Sí, la región de Palca también ha debido tener una conexión, especialmente de tipo agrícola, porque toda la zona, la más cercana al río La Paz, ha debido tener principalmente ocupada con la producción agrícola, mientras que los sitios habitacionales han debido estar en la parte superior, lo que estamos viendo en Coni, mientras que las áreas de cultivo están en la parte de más abajo. Ahora, en Coni, el sitio más importante es Incamarca, que es el Calvario. Y después, en segunda importancia, está Chulpaloma, que está relacionado con la comunidad de Tanimpata. Y en Caimbaya está el sitio que se llama Tahuayani, que yo le puse el número de PCO 006. Estos son los sitios que para mí son los nódulos más importantes de la región y que tuvieron la suficiente, poder de organización económico para poder agrupar a los sitios más chicos, ¿no? Desde ahí se estaba moviendo el resto de los sitios. Perfecto. Aníbal Castillo pregunta lo siguiente. ¿Los canales de riego de Coni y de otras comunidades, cuándo fueron construidos? Si puedes comentar, por favor. Tengo la impresión de que el canal principal, la acequia principal, que va desde Coni y que sube hasta el Illimani, tiene arquitectónicamente más similitud con la forma en que está construyendo Tiahuanaco. Las otras partes de las acequias, como la del Seque y demás, que son los lugares más abajo, me parece que pueden haber sido ampliaciones que se han hecho con el periodo Inca porque están relacionados a sitios Inca. Pero la acequia principal, que ahora es la acequia donde se realiza también el trabajo y el ritual importante que tiene que ver con todo esto de la acequia que se hace en agosto, que seguramente ya van a estar comenzando los coneños a limpiar su acequia, tiene una estructura arquitectónica similar a Tiahuanaco. Perfecto. Milton Alex Patiño Constancio pregunta lo siguiente. Más hacia el valle, puntualmente detrás de Illimani, se encuentra el sitio arqueológico de Pasto Grande. Marcapata, ¿pertenecía a Tiwanaku o al periodo Inca? Pasto Grande tiene una ocupación primaria que es Tiahuanaco y después tiene una ampliación que es Inca. Entonces, de ese puedo decir. Los demás no estoy segura de los costos de ocupación, pero de ese sitio sí, es una ocupación primaria Tiahuanaco y después hay una ampliación en el periodo Inca. No se olviden, es importante recalcar que estos sitios no pertenecen solo a un periodo, no se siguen reutilizando durante un continuum grande de tiempo. Inclusive hasta la actualidad la gente sigue utilizando los sitios arqueológicos para cultivar. Entonces tienes en un sitio varios periodos cronológicos, ¿no? que se están viendo. Perfecto. Alejandro Jonathan Ortiz Luna pregunta lo siguiente. ¿Existe más evidencia de los recursos y las relaciones comerciales con los yungas? ¿Podría ser la cosmología de Tiwanaku el carácter andino amazónico? No existe evidencia de qué recursos están saliendo, porque nosotros todavía en Bolivia no se han realizado este tipo de análisis para saber, no sé, de productos y demás. Hay muy pocos trabajos con orden y en la zona no. Pero si pensamos que hay una continuidad con los datos etnográficos, obviamente está saliendo maíz y coca y también hay un comercio que tiene que ver con algunas piedras semipreciosas que están saliendo de la región, que son el lapislázuli y la turquesa, que están saliendo. Y después, obviamente, para la zona del sector Illimani también hay
la piedra, ¿no? Que es el granito y el basalto que se están utilizando en construcciones y que también se están saliendo. Así que principalmente esos serían como los productos. Pero como les digo, estoy más suponiendo que hablando con información específica. Ahora, si podría ser una cosmología que uniera como la parte andina con la amazónica, todavía no se ha hecho un trabajo específico, digamos, a nivel iconográfico, simbólico, que nos pueda ver si hay estas vetas amazónicas. Pero estamos hablando de sitios en frontera, ¿no? O sea, que están permeando con estos distintos pisos ecológicos. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es, estamos encontrando una parte tan pequeñita de algo tan grande que no podría decirles si realmente ha habido este carácter, esta unión. Pero no hay nada que nos diga que no ha habido. Así que es posible que sí, que haya una conexión ideológica entre ambos espacios, ¿no? Perfecto. Piedad Champi desde Cusco le pregunta lo siguiente. Felicitaciones por la tan importante exposición. ¿Cómo fue la recuperación del material cerámico, doméstico y ceremonial? Esto fue recuperación que se hizo en superficie. Nosotros lo que hicimos fue hacer una recolección por muestreo aleatoria, donde se recolectaron principalmente bordes, bases y cuerpos decorados, que era lo que nos interesaba para poder distinguir las cronologías. Y fragmentería, como te digo, lo hicimos de manera aleatoria. Y después todo el material fue embolsado y nosotros lo entregamos, una vez hecha la investigación, al extinto Museo Nacional de Arqueología. Ahí está, si alguna vez les interesa, en ese espacio ha quedado todo el material de los sitios arqueológicos, como decía la ley en esa época, ¿no? Perfecto. Renzo Anavi te pregunta desde Valle Coni, justamente. ¿Podría contarnos un mito o leyenda de la región de Coni que relaciona a Tiwanaku y el Illimani? Saludos desde Coni. La verdad es que no tengo ninguna que haya algún mito, alguna mitología que hable específicamente de Tiwanaku y el Illimani. Los mitos más comunes que existen es la pelea de los hermanos, ¿no? El Illimani y el Mururata, que esa es la más común, y que se golpean y con un ondazo el Mururata pierde la cabeza, ¿no? Y que sale volando. Y que se supone que esa pelea, en las veces que ellos han comentado, se realiza en las pampas de Tiwanaku. Esa es la forma en que te lo cuentan los de Coni. La pelea que se realiza entre el Achachilla Illimani y la Achachilla Mururata se hace en las pampas de Tiwanaku. Ese es el único referente que yo tengo y que todavía lo cuentan ahí. El lugar donde ocupan esa mitología es en las pampas de Tiwanaku. Perfecto, gracias, doctora. Vamos con más preguntas todavía. Daniel Alejandro Chirino Zúñer pregunta lo siguiente. ¿Qué tan al sur llegó Tiwanaku? He visto influencia en San Pedro de Atacama y en la costa aledaña de esa latitud. Obviamente no hemos tocado esas regiones, pero si puedes comentarlo, si no pasamos a la siguiente pregunta. No, para la costa todavía tenemos... está en San Pedro de Atacama, donde hay una interesante relación, que hay trabajos exquisitos para poder trabajar. Después está Arica. En la parte del Perú tenemos varios sitios que tenemos en Tiwanaku, por ejemplo, aunque en Moquegua es uno de los más conocidos, ¿no? Cerro Baúl, que arriba estaban los Wari y abajo estaban los Tiwanacotas, así que estaban compartiendo con otro tipo de sociedades y culturas, ¿no? Y después tenemos, obviamente, Cochabamba, y después supongo que debemos tener muchos sitios tiwananos en los Yungas. Hay muchos que están registrados, pero no sé hasta dónde se ha podido rastrear. Pero hay una beta bien importante todavía de poder sistematizar, especialmente con todos los trabajos que hacen de apertura de caminos. Cada vez los sitios van aumentando. Correcto, perfecto. José Davo Naú pregunta lo siguiente. Buenas
Es una pregunta. ¿Existe un camino ritual al Apu Illimani? ¿Tú has podido registrar alguno de estas vías en tu trabajo arqueológico en Valle de Coan? Sí, el Valle de Coni tiene un camino que es el camino que sube al Illimani, que es el único camino, o sea, que existe, o sea, es el camino ritual. Ahora, lo más cercano al Illimani tiene sitios que son de tipo Inca. Los sitios que están un poco más abajo son de sitio Tiahuanaco y están ahí presentes. Hay un pequeño sitio en Coni donde está la cruz, la Santa Cruz, que se festeja el 3 de mayo, el Señor de la Cruz, que es precisamente como el sitio, uno de los sitios rituales prehispánicos cuyo culto específico ha debido estar obligadamente con la subida y el ascenso al Illimani. Entonces, porque lo único que tiene ese sitio es precisamente, es una pascana de descanso para comenzar. Entonces, ese es el único sitio que yo he podido registrar. Después, no existen más que sean del tipo Tiahuanaco, pero sí hay del periodo Inca, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Turismo Bolivia pregunta lo siguiente. Muchas gracias a nuestra expositora por esta presentación tan enriquecedora. ¿Es posible afirmar que este sitio arqueológico haya sido un lugar propicio para rituales? O tal vez preguntar si tiene evidencia de algún ritual o sacrificio animal o humano en alguna parte del Illimani. No, como yo no he realizado excavaciones, no he podido encontrar contextos específicos de ritual, no tengo. Sí, el trabajo de Villanueva sé que está hecho en un sitio que es de tipo habitacional doméstico y tiene algunas ofrendas que he podido rescatar, específicamente ofrendas funerarias, ¿no? que se han dado al enterramiento mismo, ¿no? O sea, al muerto. Pero que exista algún lugar específico donde se realice un ritual dentro de la región, no. Ahora, la región es realmente muy amplia y tiene muchos espacios que no necesita que se haga un lugar formal para hacer un ritual. No necesitas tener una estructura o algo para hacer una quema, para ofrecer una mesa, ¿no? El Illimani se ve prácticamente de todo lado. Entonces, es simplemente como ubicarse en el mejor lugar. No creo que sea necesario hacer algo formal. Es bastante expedito donde tú puedas realizar. Actualmente lo hacen así, lo hacen en los caminos que suben al Illimani. Perfecto, muchas gracias, doctora. Dani Andrés pregunta lo siguiente. ¿Hay construcción cerámica o representación en Coni que sean diferentes a los de los tiwanacotas, ya sea por el clima y geografía o simplemente por agregar un sello propio? Saludos desde La Serena, Chile. No, tenemos todo el material que se realiza tiene la misma estructura, tiene la misma morfología que la del periodo Tiahuanaco, obviamente con materia, o sea, con arcillas de la zona, ¿no? Porque no traen arcillas de Tiahuanaco para hacer cerámica, utilizan pastas, así, arcillas que están en la región, que supongo que se las acopiaba del río La Paz, donde hay algunos bancos de arcilla. Pero las formas, las ollas, los tazones, tienen la misma morfología que la que se realiza en Tiahuanaco. No he encontrado algo que pueda decir que hacia nivel de superficie que nos hable de así como de una agencia distinta. Hay una fuerte ligazón con Tiahuanaco. Perfecto, muchas gracias. Milton Paredes Tamayo pregunta lo siguiente. De acuerdo a los actuales canales de riego, ¿cuánto han cambiado a la fecha desde la época tihuanacota? No ha habido muchas, sé que ha habido ampliaciones de canal que han hecho especialmente porque ahora los que riegan son mucho más que los que regaban antes, entonces se han tenido que hacer más desviaciones, pero la acequia central me parece que esa no, o sea, desde que se construyó, posiblemente en el periodo Tiahuanaco como lo planteó,
va por el mismo lugar y utiliza el mismo rumbo. Es la forma natural en la que se podría también captar el agua de los deshielos del Illimani, ¿no? Lo que sí ha tenido ya algunas divisiones, subdivisiones, porque cada vez se necesita más gente, ¿no? Hay más personas que necesitan tener acceso a la sequía central. Entonces, ahí han ido variantes, pero el curso es exactamente el mismo, ¿no? Perfecto. Juan Carlos Quiroga Morales pregunta lo siguiente: muchas gracias por la conferencia. Por lo expuesto, ¿existe evidencia cerámica a flor del piso que vincula a Tiwanaku con CONI? ¿Considera que si se buscan otras evidencias como con excavaciones del sitio, podría afiliar a CONI con épocas anteriores a Tiwanaku 5? Esa idea se planteó cuando Juan Villanueva realizó su trabajo en el sitio de Chulpaloma, que podríamos encontrar ocupaciones previas, pero la única excavación realizada en la zona, la del sitio Chulpaloma, no tiene ninguna ocupación previa a la ocupación Tiahuanacu. Entonces, por ahora, con ese único dato podemos decir que no hay nada antes, que no ha habido una población local importante, ¿no? Tal vez que todavía nosotros no hemos podido encontrar, solo tenemos esa única evidencia, ¿no? Perfecto. Leo y escribo, pregunta lo siguiente: ¿puede haber alguna relación entre la tecnología de los sucacollos y las culturas del agua en el Beni? Gracias. Sí, supongo que sí, no creo que, no sé por qué no habría algún tipo de relación, ¿no? Porque al fin y al cabo parten de conocimientos comunes de cómo utilizar el agua. Ahora, tecnológicamente son bastante distintos, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas, pero una lógica igual. Sobre eso no voy a ahondar más porque ese no es mi tema de expertise. Gracias, doctora. Muchas gracias. Daniel Vera Delgadillo pregunta lo siguiente: saludos, muy buena exposición. ¿Existen noticias de trabajos mineros en la región? Gracias. Sí, precisamente uno de los principales problemas que tienen es la constante explotación del oro, ¿no? Que se ha ampliado en la zona, especialmente por empresas chinas. Es precisamente para que puedan subir los trabajadores en las movilidades y bajar, que se han ido ampliando la parte de los caminos. Y eso está ocasionando que haya un nivel bien importante de destrucción de sitios. Ahora, prehispánicamente yo no he hecho ningún tipo de registro que tenga que ver con minas de tipo prehispánica. No precisamente porque no hayan, sino porque yo en la época que realicé el trabajo no tenía la capacidad académica de poder reconocer una mina prehispánica. No hubiera podido reconocer un socavón prehispánico, un espacio. Si es que existen, es un mea culpa, no los he podido registrar, pero la producción de oro actual es importante en la región. No creo que no se haya podido hacer una producción igual en tiempos prehispánicos, pero yo no tenía la expertise para reconocer socavones ni minas, eso en la zona. Un pendiente que tenemos. Perfecto. Sí, hermana, muchas gracias. Zedil Jiménez, es una pregunta que no hemos hablado en el tema, pero te transmito, por ahí quieres hacer algún comentario. Felicitaciones por su exposición. Tengo entendido que a los que tiraban se les dice collacuna. ¿Por qué se les dice o cuál sería la razón? No sé si quieres comentarlo o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo creo que voy a pasar porque no podría decir mucho. Muchas gracias. Es Tiahuanacu, no, seguro que lo he escrito mal. A los Tiahuanacu. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, volvemos si me puedes volver a formular, por favor, para hacer la lectura, pasar con las otras preguntas, por favor. Sí, si me lo puedes formular por chat, por favor. Doctora Soledad, seguimos con más preguntas. Leo y Escripo pregunta lo siguiente: ¿qué puedes decirnos de la ubicación de los templos ceremoniales de Tiwanaku en relación a su equidistancia con Illampo y con Illimani? Ese trabajo ya se ha realizado, ¿no? Existe
una orientación que está dado de los sitios del centro ceremonial con relación a la serranía del Quimsachate específicamente, y después con relación a los otros cerros, especialmente Pumapunku está orientada y visibilizada al Illimani, ¿no? Es uno de los planteamientos más importantes que hace el trabajo de Branich, ¿no? Y que eso también se aprovecha en épocas inca, ¿no? Más bien se explota, porque desde ahí se tiene una visual completa con relación al Illimani. Perfecto, gracias, hermana Soledad. Bernardo Corro Arrientos, no hemos hablado del tema, pero te transmito la pregunta si quieres comentarlo. ¿Cuál era la metalurgia empleada por Tiwanaku fuera del oro y plata? Antropólogo Bernardo Corro desde La Paz. Tienen cobre, tienen plata y tienen oro, ¿no? Esos son los materiales que ellos más están ocupando. Especialmente para los que están interesados, hay un trabajo bastante interesante del Tesoro de San Sebastián que se encuentra en Cochabamba, pero que pertenece a un señor Tiwanaku, ¿no? Entonces, ahí si les entra curiosidad, pueden ver cómo era, qué es lo que se tiene. Y obviamente en Tiwanaku también hay varias ofrendas que son de oro, plata y obviamente materiales de cobre diarios que pueden revisar. Perfecto, gracias. Ahora sí nos ha vuelto a formular su pregunta el señor Rodil Jiménez. Felicitaciones por su exposición. Tengo entendido que a los Tiwanaku se les dice Collacuna. ¿Por qué se les dice o cuál sería la razón? Cuna es quechua, que es persona. Entonces supongo que tiene que ver con persona de la parte del Collao, que es la parte que es más bien toda la zona circunlacustre, altiplánica, ¿no? Entonces tiene que ver con esta idea de personas que vienen del altiplano. Perfecto, hermana Soledad. Y mi pregunta, por supuesto, hermana Sole, en base a la cerámica que tú has registrado, en base a la tipología que nos has enseñado hoy, la principal actividad del Valle de Coni con Tiwanaku, estamos hablando en base al maíz, a la producción del maíz. Sí, es la inclinación y la naturaleza de todos los sitios es agrícola, ¿no? Están relacionados con agrícola. Y yo pienso que es el cultivo del maíz el que se está dando en estas regiones, ¿no? En estas zonas agrícolas que todavía se sigue manteniendo, ¿no? Ese es el producto principal. Ahora, especies, tipos y... Como te digo, nosotros no tenemos ese tipo de análisis tan finos y tan importantes, ¿no? Y solo podemos llegar hacia una respuesta bien básica y parcial, ¿no? Es el maíz, pero no sabemos cómo. Ahora tenemos material, cerámicas que tienen que ver con jarras de almacenaje, de servido, que están hablando de consumo de chichas, por ejemplo, ¿no? Pero no tengo todavía análisis finos que nos puedan decir cómo, cuándo, qué tipos. Perfecto. Y una última pregunta, por favor. Si bien Coni es una relación e interacción con Tiwanaku en base al maíz, pero también Coni ha sido un espacio de tránsito de Tiwanaku con otras regiones más allá de Coni. Sí, o sea, Coni ha sido parte de los caminos de las rutas de tráfico y comercio que estaban entrando a la parte de los yungas, ¿no? Posiblemente ha sido, es como la entrada a los yungas y después se va entrando cada vez mucho más abajo, Yanacán y después, pero por ahora esta zona todavía no tenemos como un patrón regional amplio, ¿no? Para saber caminos secundarios, tipos de sitios que se han dado, porque solo tenemos de la región como parches que se han podido investigar, así que no sabemos cómo está funcionando estas redes de comercio, ¿no? Pero sí que existen y que se están dando y que Coni es una parte articuladora, pero no puedo decir cómo están funcionando, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctora. Ha sido realmente muy enriquecedora para los que trabajamos día a día en el patrimonio, el ampliar nuestro conocimiento y el objetivo de estos eventos en este marco de la arqueología internacional de Tiwanaku. Queremos agradecerte muchísimo por compartir
compartir toda esta experiencia tuya, en especial en el Valle de Cuni, y la relación con, en este caso, con la capital de Tiwanaku. En este marco quiero agradecerte nuevamente por compartir tu conocimiento y como retribución, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas de Investigación Tiwanaku le va a hacer llegar el respectivo certificado por su participación en este evento internacional. Muchísimas gracias y te damos el espacio a que te puedas dirigir a la audiencia para tu respectiva despedida. Muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de escuchar, la curiosidad para preguntar, que sigan participando en las conferencias. Son los pequeños espacios que tenemos para poder aprender más. Agradecida una vez más con Julio Condori por la deferencia, por invitarme. Esperemos que les haya gustado. Con toda la humildad del mundo, les he presentado lo que se ha trabajado. Ojalá que tenga fruto. Muchas gracias. A ti, hermana Soledad, nuevamente recordarte que te han visto en Buenos Aires, te han visto en México, en Jujuy, en Cusco, Arequipa, Sao Paulo, Quito, Ecuador, en Estados Unidos, en España, en Guatemala. Por supuesto, nuevamente saludarlos a los hermanos allá en Tiwanaku a través de su radio comunitaria cultural Tiwanaku 93.5 FM y a El Alto y por supuesto a la localidad de Viacha que te hacen seguimiento. En este marco quiero despedirme también. La siguiente semana vamos a continuar con más conferencias. Vamos a estar hablando acerca de lo que son las piezas líticas en Tiwanaku. Vamos a estar hablando también acerca de qué hacía Tiwanaku en Valle de Moquegua, cuál era su relación, interacción y con los principales investigadores que han hecho su trabajo arqueológico en estas áreas. Y en ese sentido, nosotros mañana no vamos a salir. Por supuesto, tenemos una obligación institucional de ley, como es el caso de formulación del POA y otras actividades administrativas. Por esas cuestiones, vamos a retornar la siguiente semana con este evento internacional. Muchísimas gracias al grupo que han asistido al grupo de Google Meet, como también a la plataforma institucional. A nombre del CIAT, muchas gracias por su asistencia y nuevamente a ti, doctora María Soledad. Buenas noches y nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Gracias.